En la última década, el manga taiwanés ha vivido una notable transformación, consolidándose como una expresión artística de la identidad taiwanesa. Vamos a hablar un poco de la historia del manga taiwanés. Manga es una palabra que hace referencia a cómics, novelas gráficas, ilustraciones narrativas que han sido originarias de China, Taiwán o Japón. Y sabiendo esto, vamos a hablar un poco de cómo ha sido el siglo XX en los cómics taiwaneses. La primera era dorada, estaba más orientada a un tipo de entretenimiento con narrativas llenas de acción. Uno de los grandes artistas de esta generación fue Liu Cixin, un gran artista que hizo más de 200 obras diferentes. Entre ellas se destaca Asan Brother of Auntie. La digo en inglés porque muchas de ellas no han sido traducidas del castellano, pero pondré en la descripción enlaces a muchas obras de las que vamos a tratar aquí y también a unos artículos con mucha más referencia, información y fuentes para que podáis investigar. Bueno, dicho esto, Asan Brother and Auntie, estos personajes jugaban con un humor dentro de la vida cotidiana, con algunos elementos fantásticos sacados de ciencia ficción. Este artista tiene un museo dedicado a su vida y obra. También Taiwan Panorama le dedicó un buen artículo sobre la vida de este artista que también os lo pondré en la descripción. Su Maozun, otro grande de esta primera etapa, estamos hablando de los años 50-60. Su Maozun es un referente porque hizo muchas obras en relación a la mitología china y a la tradición budista. De hecho, su obra más importante, en la que dedicó más de 10 años a realizarla, es The Buddha. Es una obra de más de 700 páginas donde él hizo una pequeña investigación sobre la vida de Buda en diferentes regiones, analizando las fuentes y los sutras de diferentes índoles. Pero es una pena que no se haya traducido al inglés, pero dejaré en la descripción algunas muestras de chino, que bueno, podéis ver los dibujos, porque bueno, si conocéis la vida de Buda, pues también podéis seguir un poco la trama y la narrativa, y también con Google Lens podéis ir traduciendo los textos. ¿Pero qué pasó? Que la política oficial de gobierno lanzó el reglamento sobre publicación de cómics y además el Ministerio de Educación decretó que los estudiantes no leyeran cómics. Se trataban de unas medidas restrictivas que intentaban regular el contenido considerado inapropiado o subversivo para el régimen político. Esto limitó la libertad hasta el extremo en que hay un gran parón de creatividad, aunque muchos otros siguieron realizando cómics aunque no obtuvieran ingresos, como el caso de Mao Zedong. ¿Por qué todo esto? Hay que entender bien el tema de la represión de Taiwán con el terror blanco, porque esta medida de reglamento de publicación de cómics no era más que una entre muchas otras medidas represivas dentro del episodio político del terror blanco que estaba sufriendo Taiwán desde que dejó la ocupación japonesa. Vamos a ver, para entender bien el contexto cultural vamos a hablar un poco del tema. Tras la liberación de Taiwán por los japoneses, de los colonizadores japoneses de 1945, el partido de Kuomintang decretó una ley marcial que duró hasta 1987, unos 40 años, que estuvieron marcados por el autoritarismo, una intensa represión, violaciones masivas de derechos humanos y persecuciones políticas que acabaron siendo como una caza de brujas a todos los niveles. Había un miedo tremendo. La primera película que trata de reflejar lo que fue aquello fue City of Sadness, una obra maestra del maestro Hou Hsiao-hsien, que ya en 1989, o sea, 2 años después de que se acabara la ley marcial, relata estos primeros periodos de terror y cómo mucha gente fue torturada por falsos cargos de colaboración con los japoneses. Y una vez que acaba el régimen marcial, pues obviamente se restauran las libertades y con ello la libertad de expresión dentro de los cómics, lo cual hace florecer una inmensa cantidad de artistas que nuevamente toman este medio, ¿no?, de expresión. En esta época hay un poco de todos. Hay gente que tira más por el humor y tira más por la filosofía. Por el humor, por ejemplo, está Su De Jong, vuelve a retomar la temática de humor inteligente dentro de las escenas cotidianas, y por otro lado, gente que tira más para la filosofía oriental, que retoma la línea de Su Maozun, haciendo grandes adaptaciones sobre la filosofía oriental. En concreto, tiene una gran obra sobre las enseñanzas de Lao Tse, adaptadas a cómics, están bastante bien, ¿no? Sin embargo, resulta que a finales de los 90, pues empieza la era digital y que eso transforma los modos de consumo del entretenimiento, lo cual la gente empieza a leer más cómics de Japón y hace que la producción local deje de tener tanto interés. Pero es cierto que a partir de los años 2000 ha habido un montón de iniciativas públicas para promover el cómic taiwanés. De hecho, en 2003 se crea la Asociación de Promoción de Cómic y Afirmación de Taiwán. En 2009 se crea la Creative Comics Collection, una principal revista donde se publica personalmente cómics taiwaneses que contribuye a la difusión del cómic Taiwán. En 2010 empieza los Golden Comic Awards, que dan un prestigio y un reconocimiento a la industria taiwanesa. En 2017 se pasa a la plataforma digital donde todo se plantea de manera accesible, tanto en chino como en inglés. Hay una sección bastante buena en inglés que podéis también ojear. Y
En 2018 se hace una primera exhibición de un artista de manga dentro del Museo Nacional del Palacio de Taipei. En 2019 se inaugura la base del cómic de Taiwán y con algunas exposiciones. En 2020 pasa a ser la Critic Comic Collection una iniciativa pública y empiezan las traducciones hasta el tailandés. Se abre el Festival de Nan en 2023. En 2024 gana por primera vez un cómic taiwanés un premio francés de literatura, que es el Son of Formosa, del cual hablaremos más adelante. Y en 2025 se abre el Museo Nacional del Cómic en Taiwán, en Taichung. Como veis, hay un montón de iniciativas públicas que intentan impulsar el cómic como una manera de identidad taiwanesa bastante fuerte. Dentro del estado hay muchos artistas que van ligados más hacia proyectar la tradición de la identidad cultural taiwanesa dentro del manga taiwanés. Hay temáticas que los manguas taiwaneses pues no superan a sus análogos japoneses, como el tema del heroísmo, los superpoderes, los artes marciales o la amistad, ¿no?, que se ve muy bien reflejado en algunos mangas japoneses. Aquí no, en el manga taiwanés realmente los temas que más se expresan son temas con relaciones con la identidad cultural del Taiwán. No por nada el Ministerio de Cultura ha promocionado tanto el manga. Por ejemplo, Rites of Returning, una obra de Tuo Zhuang, retoma las tradiciones de una comunidad indígena llamada Dakshi y la expone dentro del manga para el contenido de entretenimiento. La reseña en Book on Taiwan dice así: un estudiante y un profesor de sociología tienen la tarea de investigar las prácticas religiosas entre las culturas indígenas de la comunidad de Dakshi. A su llegada, Nuan Nuan descubre que este no es solo un viaje de investigación para Asia, es un regreso a casa, un viaje que no ha hecho en 7 años. Los dos realizan investigaciones durante los preparativos para la Feria del Templo de Verano, el festival más importante de la comunidad, mientras Xia intenta, incómodo, desenredar el nudo del pasado familiar. Pues un cómic que va más un poco en la línea de la redescubrimiento de las raíces y de cómo eso conforma el mismo protagonista que viene de un sitio extranjero, como puede ser el lector que esté leyendo el cómic. Una manera interesante de abordar una narrativa sobre una comunidad indígena. Este cómic también se ha adaptado a serie televisiva. Yo. 脑海中我的故乡就是神之乡. Otro interesante es Kochinka. Kochinka muestra una relectura diferente sobre la colonización neerlandesa en Taiwán. En lugar de narrar desde el punto de vista tradicional taiwanés, la obra se adentra en la visión de los colonizadores neerlandeses. Li Yunxie recrea el personaje de Frederick Coyote, último gobernador holandés de Taiwán, que intentó crear una comunidad multiétnica en Taiwán mientras mantenía el control sobre los recursos de la isla. Esta obra también obtuvo el Golden Comic Awards en 2018. Y como decía antes, la obra de Son of Formosa no solo ganó los premios de Golden Awards, sino también en el premio francés Émile Guimet para la literatura asiática en 2024. Esta obra también expone ampliamente la represión del terror blanco realizado entre 1945 y 1987. Se basa en la historia de una persona real concreta llamada Tsai Kun Lee, que era un amante de los libros, en que llegó a una reunión, ¿no?, donde iban a hablar de libros y tal, y lo enviaron a la prisión a hacerle unos interrogatorios y fue torturado, sobrevivió y gracias a ello pues está esta obra que lo refleja y lo expresa. También en la misma línea de Kochinka que hablamos antes, la obra de Guardián de Nao Nao hace también una relectura del pasado. Se trata de una obra que hace una relectura de las clásicas obras de fantasmas de la época de la dinastía Qing, pero situándolo desde una subjetividad femenina. Fusiona elementos sobrenaturales para cuestionar las definiciones de los roles de género que imperaban en aquel entonces y que han influido en la construcción del género de hoy. El tema de la sexualidad también es un tema importante en la expresión del cómic de Taiwán, ya que los cómics taiwaneses no solo reflejan cuestiones históricas, sino también problemáticas sociales actuales. Por ejemplo, Blowing Up Adventures of Me, de Hui Hui, expone abiertamente los miedos y frustraciones en relación a las creencias sociales acerca del sexo. Otro interesante son Tender is the Night, que consta de 9 relatos cortos en relación a diferentes escenas temáticas sobre la sexualidad moderna. Y si queréis leer alguna pieza sobre estas cuestiones, os pondré abajo algún enlace donde podéis ver el contenido en inglés, eso sí, en español no. En español es verdad que para la Feria del Cómic de Guadalajara, México 2022 se tradujeron 10 títulos al español y hay algunos títulos que también están traducidos al español, pero la inmensa mayoría pues en inglés. Hay otras obras interesantes como Lost Ghosts de Evergreen Ye,
que explora las relaciones entre humanos y espíritus arbóreos de los místicos bosques de Aishan, que es un lugar de Taiwán. Y bueno, explora un poco la mitología de las leyendas locales para desarrollar un universo simbólico que va entre lo natural y lo humano, y es interesante de ver. Hay dos principales plataformas donde se ponen el contenido en inglés. Una es la revista, como comentábamos, de CCC, la Creative Comics Collection, que tiene más de 100 obras traducidas. Y también Books from Taiwan se trata de otra iniciativa pública en la que también dan a ver un poco de una muestra, ¿no? De unos 50 páginas o así de cada obra. Tiene una sección cómic donde tiene más de 150 obras también. Entonces pues está bastante bien para iniciarse en este mundo, ¿no? Pues también hay páginas muy interesantes en Taiwan Panorama que son artículos sobre el cómic en Taiwán, de los cuales fueron la fuente de inspiración para esta pieza, y os lo recomiendo bastante. En concreto, las obras de Su son muy buenas, porque son muy generales. Después hay otros artículos como de Zen, que habla de la obra de Son Formosa, o el Menjui, que habla sobre Liu Xinqing, el rey del cómic taiwanés que hablamos antes. Y así, ¿no? Bueno, hay muchas obras, pero hay uno en concreto que se llama From Bust to Boom, A New Golden Age from Taiwanese Comics, que pone bastante bien el caso y que viene muy bien al hilo. Y The New Way of Taiwan Comics, Our Time, Our Tales, también está muy bien. Son buenas obras. Os pongo también un poco de bibliografía básica para la investigación sobre el cómic taiwanés. Muchas gracias por llegar hasta aquí, y ya os digo, todo esto estará publicado en algún artículo. Si no está ahora, estará en el futuro, porque a lo mejor no lo he publicado todavía, ¿vale? Esto va cada uno a su tiempo. Entonces, bueno, está escrito, pero bueno, hasta que salgas, pues nada. Y nada, muchas gracias. Hasta luego.